Ok. Otra historia, aparte de Abimelech, su papá no quiso ser rey. Dijo, no, yo no voy a ser candidato porque aquí el rey va a ser Dios. Pero entonces, ¿qué dijo el hijo? Ah, mi papá no quiere, pero yo sí. Y hace una campaña, pero de lo más populista. ¿Ok? Como Saúl. Cuando Saúl se entera de que David está en Adulam, Adulam quiere decir refugio. Aquí en esto hay muchos buenos comentarios. Yo sigo un comentario protestante conservador muy bueno que se llama Blue Letter Bible. Biblia letra azul. Se llama letra azul porque ponen en azul las palabras de nuestro Señor Jesucristo, así como en otras Biblias como la mía las ponen en rojo, ¿verdad? Aquí las ponen en azul y entonces por eso se llama Blue Letter Bible, Biblia de letra azul. En realidad no es una Biblia, es un enorme reservorio de artículos y enseñanza bíblica y comentarios exegéticos. Es muy bueno, el único problema es que está en inglés. Blue Letter Bible. Entonces, ahí te enseña que Saúl era exactamente un populista, era estado de bienestar, ofreciéndole a la gente, porque veía que mucha gente estaba siguiendo a David, ¿ok? Y no a él, lo cual le puso muy molesto, muy nervioso, y empezó a ofrecer estado de bienestar. Yo les voy a dar tierra y les voy a dar haciendas y viñas y tal y qué sé yo. ¿Quién era este? Saúl. ¿Y qué les va a dar ese hijo de Jesé? No, perdón. ¿De Isaí? Sí, hijo de Isaí, correcto. ¿Qué les va a dar ese hijo de Isaí? O sea, le quiso llamar de una manera despectiva, porque Isaí no era un influencer, Isaí era un tipo más bien pobre, ¿ok? Pero trabajador, no tenía alcurnia, ni tenía autoridad, ni cosas por el estilo. ¿Qué le iba a dar ese hijo de Isaí? Ahora bien, lo interesante es que el comentario de la Blue Letter Bible es quiénes son los 400 de Adulam, quiénes son los 400 que forman un partido político. Insisto, el partido político de David estaba conformado por todos los endeudados, defraudados, es decir, las víctimas del mal gobierno de Saúl. Las víctimas del mal gobierno de Saúl. ¿Cuántas veces hemos oído predicar el Salmo 119? Muchísimas, ¿verdad? ¿Algún predicador le dijo que el Salmo 119 era un programa político? Era el programa político del partido de David. No. Y el Salmo 119 es más importante, es más largo, las letras, es algo que va con cada letra del alfabeto griego. El tema es cuánto me deleito en la ley de Dios, qué buena y beneficiosa es la ley de Dios, qué sabia y justa es la ley de Dios. Volvamos a la ley de Dios. Si eso no es un programa político, entonces yo no entiendo nada. Pero ningún pastor te dice que los 400 de Adulam eran un partido político, que eran los damnificados del saulismo, o sea, del mal gobierno de Saúl, porque Saúl se había despegado de la ley de Dios, le había dado vuelta, le había dado de espalda a la ley de Dios, y la promesa básica, porque lo de David se puede entender como una campaña electoral, porque David fue primero, o sea, se puede entender, no se puede leer, porque es David
fue reconocido como rey de Judá, pero le faltaba conquistar el resto de las tribus. ¿Okay? Entonces, su programa de gobierno era la vuelta a la ley de Dios. Por eso el Salmo 19, tanta alabanza a la ley de Dios. Profesor, de lo que yo recuerdo de la Biblia es que David mata a Goliat, Sí. y entonces es ungido rey. Esa es la confusión que yo tengo. Ahorita que usted está hablando de eso, No. mejor si me lo aclara, porque esa es la idea que yo tengo. No. Cuando David mata a Goliat, se hace famoso, pero no se hace rey. Después a medida que Saúl va traicionando la ley de Dios y las promesas y el pacto y todo eso, entonces empiezan a pensar o a ver que Dios había ungido a David para un rey porque Saúl no había dado la talla. Ahora, ¿quién lo ve? ¿Lo ve Israel entero? No, lo ve la tribu de Judá nada más. Entonces después le toca a David hacer campaña electoral y ahí viene el Salmo 119. Ahora, hablando de otra, mencionó algo muy interesante, profesor, las tribus. Las tribus podría definirse como el federalismo en la Biblia. Por supuesto, son las aldeas y los departamentos, Quiché, y Quetzaltenango y todo eso. Esas son las tribus, cada tribu tiene su territorio, cada tribu tiene su bandera, cada tribu tiene su escudo, cada tribu tiene su narrativa, incluso cada tribu tiene su territorio y su forma de hablar distinta. Es como decir el acento en América Latina, este habla como venezolano, el otro habla como salvadoreño, ¿verdad? Y es lo mismo que decir, habla como de la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de las 12 tribus, por eso son 12 apóstoles, son 12 tribus. Por supuesto que es federalismo, y es federalismo judicial. Es un sistema de 3 niveles, un sistema de judicial de 3 niveles, de ahí viene la influencia que tenemos hasta el día de hoy en el derecho, en la administración de justicia. 3 niveles porque son el primer nivel, que es la primera instancia, los jueces de primera instancia, la segunda instancia son las cámaras de apelación y por último el Tribunal Supremo, que es juez de alzada y además de constitucional. Eso es herencia bíblica. Ahora bien, en la Biblia, ¿quién elegía a los jueces? Ahora que hay todo el lío ese, vamos a compararlo con Guatemala ahora. Veamos cómo es en la Biblia primero. En la Biblia es así. La ley de Dios está puesta, son 613 mandamientos, positivos y negativos, que son para todo el cuerpo y para todo el año. O sea, es para cada aspecto de la vida. Entonces, la autoridad lo único que tiene que hacer es juzgar los pleitos. Y como, según el suegro de Moisés, no le iba a alcanzar las 24 horas a Moisés, entonces tenía que delegar. Entonces ahí vienen los jueces de aldea. Los jueces de aldea aplican la ley de Dios y si lo hacen sabia y prudentemente y de manera justa y ecuánime, se hacen famosos. Y cuando se hacen famosos, llegan de fuera de su aldea a traerle los pleitos de tierra, divorcios, algo que se usaba mucho antes y ahora no, y eso es muy malo, lo que se llama declarar fuera de la herencia, ¿no? Desheredar. Ahí hay otro caso típico. Desheredar es el justo castigo a un hijo rebelde, imprudente o delincuente, lo que sea. Ahora, el buenismo del estatismo, ¿no? el derecho positivista dice, no, eso está mal, ¿cómo vas a desheredar a tu hijo? Entonces, eso es pésima idea,
porque el padre tenía un instrumento disciplinario. Por eso yo hablé cuando hablábamos de la ley de Dios como herramienta de dominio. Es el famoso dominionismo, que empezó mucho antes del reconstruccionismo. Pero vamos a ir de a poco, si ustedes se dejan un poco, se desenchufan del tráfico y del parqueo y tal, del afán, del ajetreo, vamos a ir estudiando. Ok. Cuando los padres se quedaron sin ninguna herramienta para disciplinar a los hijos, se jodió la familia, es tan simple como eso. No se puede corregir al niño con vara desde la infancia, como dice la Biblia. Y además de eso no se puede desheredar. El Estado no te permite desheredar si vos tenés un hijo ahí medio malandro, criminal o qué sé yo, drogadicto o narcotraficante o lo que sea. Los padres ya no tienen poder disciplinario sobre los hijos. Eso es una perversión horrible de lo que es el orden, la justicia, el diseño de Dios para la sociedad. ¿Por qué? Porque se han dado vuelta y no le han hecho caso a Dios en un montón de puntos, no en uno solo. ¿Okay? Hay infinidad de leyes de Dios que están siendo violadas. Por eso yo hablaba esta mañana de que hay que enseñar a las chicas de Guatemala Inmortal y a todo el mundo en cuál es la enorme distancia entre lo que debe ser y lo que es ahora. Es el choque, es total, la contradicción es muy gruesa. No es que nos hemos salido, sí, nos desviamos algunos puntos ahí digamos, de 360 grados, nos desviamos 4 grados y medio, 5 grados. ¡Ah! La dimos vuelta completa. ¿Ok? O sea, el colmo de la abominación, mucha abominación. Entonces, la justicia de segunda instancia era cuando algunos de los involucrados en la sentencia no estaba de acuerdo. Entonces, si no estaba de acuerdo con la sentencia de primer grado, entonces acudía al juez de tribu. Del juez de aldea iba al juez de tribu, ¿okay? Porque era la alzada y tal, qué sé yo. Era quien era el juez de tribu y un juez de aldea que se hizo famoso porque los demás le llevaban casos. Se hizo famoso por su prudencia, justicia, equilibrio, etc., en aplicar la ley de Dios. Y por último, los jueces de Israel son los que aparecen en el libro de los jueces. Pero los jueces de Israel no son los únicos jueces, son los jueces supremos de Israel. O sea, gente que ha pasado por el escalafón, subido por el escalafón y demás. ¿Okay? Ahora, además del poder judicial, tenemos un parlamento, tenemos asambleas de aldea, asambleas de tribu, ¿okay? Entonces, por eso, y tenemos partidos políticos, o sea, estábamos hablando del partido de David. Entonces, David no eligió a los 400 llegaron a él. Entonces, la Blue Letter Bible enseña lo siguiente: bueno, ¿eran esos 400 elegidos por David? No eran elegidos por David. Probablemente él no los hubiera elegido. Si de él hubiera dependido, él no los hubiera elegido. ¿Por qué? Porque eran desahuciados, no era gente influyente, no era gente que anda buscando un Carlito ahí, gente que tiene contacto. No, estos no tenían un pito de contacto. Estos eran los jodidos. Entonces significa que los escogió Dios. Porque entonces si no los escogió David, y probablemente nunca los hubiera escogido, Dios los escogió. ¿Y David qué? Y David los aceptó. Bueno, esta es la gente que hay. Está clara la enseñanza política. Está clara la educación para nosotros, nuestro proyecto, lo que estamos haciendo o intentando hacer. Entonces, con esos 400
hizo campaña Dalí. ¿Qué? Y el comité pro formación. Y el Ya me está rebotando en la mente el tema de los 400 y los 600 por ahí, pero bueno. No, bueno, pueden ser 600, pueden ser 200, no importa. O sea, No, los o sea, números no son... Me resuena el tema de esperar a que vengan y no ir a buscarlos, pero no, eso es que de llevar acuerdo, al extremo literal la palabra, ¿no? es que de acuerdo a la... Es que yo lo veo así, no sé, esto ya no es la Blue Letter Bible, sino mi comentario. Yo lo veo que el número, puedo estar equivocado, que el número 400 significa para la población total de Israel en época de Saúl, significa un número que no es ni mucho ni poco. O sea, 400, bueno, no son muchos, no van a salir, pero son suficientes para empezar a trabajar. ¿Es una aldea o no? Más. Pero, profe, pero no aclara bien cómo se elige al juez de aldea, al juez de la tribu y al juez. Se elige conforme a la directiva del Deuteronomio que dice, búsquela, dice, elija varones, quiere decir personas, ¿okay? Porque después aparece una mujer, aparece esta chica que es juez, suprema, Débora. No, Débora. Entonces, cuando dice varones, no excluye a las féminas. Sí, Débora, bueno, porque quede grabado. ¿Qué quede grabado? ¿Qué libro estará ese? Deuteronomio 5. Deuteronomio 5 dice, elija varones entendidos, expertos, o sea, con experiencia. No escoja gente bruta. Y ahí Dios te demuestra dos cosas importantes, te enseña. Primero, que la democracia es válida. Si Dios dice, yo lo que no quiero es que se salgan de la ley. Ahora, elijan ustedes mismos de sus aldeas y sus tribus, elijan gente que no sean unos improvisados, que no sea un cómico como hicieron aquí en Guatemala, que no sea un militar como hicieron o sea, que no sea en Brasil, que no sea un empresario como el señor de Chile. Elija gente preparada. ¿En qué? Pues en asuntos de gobierno, pues. ¿En qué más si no? O sea, democráticamente elija gente preparada, entendida. Eso. Pero siendo más prácticos, ¿cómo la gente de una aldea elige a sus jueces de primera instancia? ¿Cómo los elige a través de partidos políticos locales? Pero por supuesto, liderazgos locales que se terminan siendo partidos políticos. ¿Okay? Les cuento la teoría del origen de los partidos, origen y naturaleza de los partidos políticos de Lipset. ¿Cómo se aparecen los partidos políticos? Origen y naturaleza de los partidos políticos. Lipset, Seymour Lipset. Lipset dice así, bueno, muy fácil, ¿cómo aparecieron los patricios y los plebeyos? ¿Qué son en Roma? ¿Qué son las clases sociales? ¿Okay? Las clases sociales. Entonces, aparecen los partidos políticos de los clivajes naturales de sociedades que no son homogéneas, sociedades que son heterogéneas, por ejemplo, donde hay gente de clase alta, media y baja, donde hay gente de distinto nivel educativo, hay gente universitaria, otra que tiene bachillerato y otra que apenas primaria completa. Hay también gente de distinto clivaje étnico, porque hay clivaje social, educativo, étnico, porque sí, o sea, y clivajes religiosos, por ejemplo, o sea, no es raro que Suiza sea el país más rico del mundo,
una de los países emblemáticos en términos de libre comercio, trayectorias o experiencias del liberalismo clásico, Suiza, ¿ok? Y de partidos políticos también, porque Suiza es una sociedad harto clivajeada, o sea, fragmentada, es heterogénea. Ahí tienes a los italianos y los alemanes, los franceses y los romanches, 4 etnogrupos con diferentes religión, idioma, cultura, todo diferente. Entonces, de la misma manera que Israel, o sea, es que eso es una cosa que es la arqueología bíblica la que te enseña y que ningún pastor, para los pastores te enseñan la de Israel como si fuera una sociedad homogénea y era lo más heterogéneo de este mundo. Cada tribu tenía su propia cultura, su tradición, su manera de hablar, sus distintivos, sus estandartes, cada tribu, por eso hablaban tan distinto que de ahí viene la famosa Shibolet, la palabra Shibolet, que en la Biblia hay una pelea porque eran frecuentes las peleas entre los tribus. O sea, lo que pasa es que eso no, los pastores no te comentan eso. Había una pelea entre dos tribus. Entonces pusieron un muro y no los dejaban pasar, ¿ok? Entonces, ¿cómo descubrían la pertenencia? ¿Cómo identificaban que este es de la tribu que no dejamos pasar? Entonces le decían, pronuncia la palabra Shibolet. Shibolet. Entonces veían, si pronunciaba Shibolet de la manera de los... ¡Ah! Te caían encima y lo echaban de vuelta. Porque es la manera de pronunciar la palabra. No me acuerdo qué quiere decir Shibolet, pero ¿por qué no me acuerdo? Muy simple, porque de ahí en adelante la palabra Shibolet en español y en muchos otros idiomas dejó de significar lo que significaba y pasó a significar, ¿qué cosa? Contraseña. O sea, decí bien la palabra, esa es la contraseña, porque si pronuncias como los dominicanos, como los puertorriqueños, no te vamos a dejar entrar, tenés que pronunciar la palabra como chapín. ¿Ok? Pero los mataban, ¿no? No, o los mataban, sí, es verdad, los mataban. El autor de origen de los partidos. Entonces, tenías que pronunciar como chapín, tenías que decir va, porque si no decías va, no era chapín. O como boliviano tenías que decir no ve, porque el equivalente boliviano al va es no ve. Si decías no ve, no, tenías que pronunciar bien la palabra. Y eran palabras en hebreo, pero diferenciaba la pronunciación en el hebreo bíblico, me refiero. Pero se diferenciaba la pronunciación y la manera de pronunciar era como una contraseña. Si vos no pronunciabas de la manera correcta, te pisaban la cabeza. ¿Okay? Entonces había parlamentos, por supuesto que había partidos políticos. Estaba el partido Saúl y el partido David. Saúl también tenía su partido, David tenía su partido. Pero la iglesia hoy no hable de política. La política no es una cosa espiritual. ¿Y qué cree usted que es espiritual, querido pastor? Espiritual es quien se deja gobernar por Dios en todo, menos en el pecado, ¿okay? En todos los aspectos. Sí. Yo entiendo que las instituciones creadas por Dios son la iglesia, el gobierno y la familia. Y lo que todavía no me queda claro es por qué nosotros estamos pensando que las iglesias deberían de apoyar al movimiento político cuando son dos ámbitos de acción diferentes, el tema iglesia y el tema gobierno. Muy simple, porque la iglesia es la agencia de Dios para la expansión del reino. De la ley. Eso es, y en favor de la ley de Dios.
Eso es la definición de lo que es una iglesia. Columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol. Columna y baluarte de la verdad. Eso es una iglesia. Ahora, hoy en día tenemos la iglesia católica envuelta en un lío bárbaro. El otro día el sínodo del Amazonas adorando en la Transpontina, allá en Roma, una estatua indígena de un entonces Se la robaron. Sí, yo le comentaba a alguien que eso era, ¿qué van a hacer los católicos para tapar un poquito los escándalos sexuales y financieros? Bueno, echarse uno peor todavía. Pero vamos a meter un ídolo dentro de la iglesia, un ídolo pagano dentro del buscar un distractor. Sí, exacto, y después la gente se va a olvidar del asunto ese de la pedofilia y de los compras de los edificios en Nueva York. La iglesia está pasando por una crisis horrible, espantosa, toda. Y no hablo de las demás ideas, de las demás iglesias. Entonces, la iglesia es el arsenal, hay varias definiciones, el arsenal de Dios. La que más me gusta a mí es la agencia de Dios para la expansión del reino. O sea, está ordenada la iglesia para hacer qué cosa, el remanente, ese es otro, la porción que Dios se guarda para sí mismo. Remanente, son una cantidad enorme de definiciones, descripciones, de distintas clases, lo que tiene que ser una iglesia, ¿ok? Yo lo que iba a decir es que no son, en todo caso, no son mutuamente excluyentes los miembros de la iglesia de los ciudadanos que pueden participar en gobierno, ¿no? O sea, uno puede pertenecer a ambos, ¿no? O sea, no debo de renunciar a uno por participar en otro. Así es. Mira, en Suiza y en Italia, en Alemania, las iglesias promovieron los partidos inspirados en la ley de Dios, originalmente, no hablemos de Vinicio Cerezo, por favor. Tenemos dos casos interesantes, el que mencioné el martes en Alemania. En Alemania hubo dos estructuras de partido demócrata cristiano, los del norte y los del sur. Los del sur eran católicos y los del norte luteranos. Se llamaban distintos, pero operaban en conjunto. Era como decir, Daimler-Benz, o sea, se llamaba Partido Demócrata Cristiano, el de los católicos, y Partido Social Cristiano, el de los... no, al revés, perdón, Social Cristiano, el de los luteranos. Y en Suiza lo mismo. O sea, la Iglesia Católica promovió el brazo católico del Partido Democristiano, Social Cristiano, llamarle como quieran. Y la Iglesia Luterana apoyó el brazo, digamos, luterano. Ahora, de común acuerdo. Y era un solo partido, con dos brazos, por decir así. O sea, por Dios, ¿por qué no? Es que todo eso se ha perdido, porque ahora la culpa la tienen las iglesias. Las iglesias se han convertido en cualquier cosa menos lo que deben ser escrituralmente una iglesia neotestamentaria. ¿Okay? Por eso yo a Rocha. Me sale porque hay muchos cuentos en la iglesia, entre los católicos y los evangélicos también, creen en muchas tonterías. Entonces me sale Rocha con que, no, pero entonces que no estamos en la era de la iglesia del desierto. ¿Y qué es la iglesia del desierto? No, bueno, que la iglesia se retira al desierto y tal y qué sé yo. Le digo, mira, esa es una idea equivocada que la Iglesia Católica Romana lamentablemente arrastra desde el siglo III-IV, cuando venían los cenobitas y anacoretas, el famoso aquel que tenía gusanos en las heridas y toda esa cosa de la ascética y la mística, ¿okay? Que se paraba, Simón el Estílita, que estamos hablando del siglo III-IV, algo así, se paraba arriba de una columna. Se paraba arriba de una columna, se le equilibra, entonces jugaba a ver cuánto tiempo.
y le llevaban la comida y tal. El tipo tuvo como 2 años, 3 años. ¿Dónde? En el desierto, retirado al desierto. Eso se vio que era una doctrina errónea. ¿Ok? Remanente sí, pero no en el desierto. ¿Cómo va a ser luz y sal en el desierto? El remanente, o sea, la porción que Dios se reserva, no puede ser luz y sal en el desierto. No, que tiene que estar lejos del mundo. No, tiene que estar bien metida dentro del mundo. No lo quite del mundo, dice nuestro Señor, sino presérvalo del mal. Ah, no le quites del mundo, presérvalo del mal. Eso no lo dice Alberto Mussolini, ni lo decimos los anglicanos, ni los católicos, eso dice nuestro Señor. En la oración sacerdotal, la oración intercesora, no los quites del mundo, presérvalos del mal. ¿Ok? Más claro echarle agua. Lo que pasa es que se han metido una cantidad enorme de tonterías. Yo, a propósito de este señor, de este cura, muy bueno, este cura, Brian Harrison, me puse a estudiar la historia del sílabus. Resulta que en el Concilio de Trento, en el comienzo del 1500, ahí cuando la Reforma, inventaron en el Concilio de Trento, ahí nació la Iglesia Católica Romana de Trento. ¿Okay? Que no es lo mismo de la Iglesia Católica Romana del primer concilio, siglo XIX. Okay. Es más, el único defecto que yo le encuentro a esta narrativa del padre Brian Harrison es que se quedó corto. Okay. Tendría que haber ido más atrás de los 60, tendría que haber ido al primer concilio vaticano, 1870. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? El sílabus. El sílabus. Entonces instalaron el sílabus, el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica, tal libro, ahí están todos los libros luteros, calvinos, no se podía prohibir. Es uno de los ejemplos que yo uso de que las prohibiciones no funcionan. Las prohibiciones lo uso ese ejemplo y el ejemplo de la prohibición de los partidos comunistas y nazis, neonazis, que en Europa cada vez que prohibían los partidos, florecían los partidos comunistas, y el segundo ejemplo es la droga, ¿okay? O sea, está prohibida el narcotráfico, las avionetas, y te revisan en el aeropuerto y dicen, ¡ay, cada vez más droga! Claro, es droga de mala calidad y muy cara, ¿okay? Pero el que quiere droga tiene droga hoy en día, la prohibición simplemente no funciona. Ahora sí. El tercer ejemplo que conseguí, ya digo, hace pocos días es el sílabus. ¿Qué pasó con el sílabus? Bueno, en primer lugar, armaron toda una estructura, ¿okay? Toda una parafernalia burocrática, porque toda prohibición que le llaman regulación, ¿okay? Implica una parafernalia burocrática. En el caso de la Iglesia Romana de Trento era la Sagrada Congregación del sílabus, que dependía del Santo Oficio. ¿Okay? Entonces, esa burocracia era para darle una autorización especial al padre tal, que es profesor, al obispo tal, bueno, para que pudieran leer los libros prohibidos. Pero eso era todo un trámite, toda una burocracia. ¿Ok? Y lo más cool, ¿okay? Lo más friki es que basta últimamente, siglo XVIII, por ejemplo, el Diderot, de Rousseau y todo eso, es decir, el absolutismo, siglo XVIII, libro que metían en el sílabo, libro que se vendía como pascarela. Era garantizado que si metían un libro en el sílabo se volvía un bestseller. Finalmente, hasta que el Papa Pablo VI, que era medio progre, pero no era nada estúpido, se dio cuenta y dijo, bueno, vamos a olvidarnos de ese asunto, cerró con llave
la burocracia, se acabó el sílabo y ahora todo el mundo puede leer lo que le da la gana en la Iglesia Católica. Que esa es la razón por la cual este declive de la ortodoxia en la exégesis católica ha encontrado baluartes defensivos muy buenos, teólogos conservadores muy buenos, pastores conservadores muy buenos en la Iglesia Católica que están escribiendo cosas buenas, porque vos no podés prohibir leer cosas malas. Si vos querés combatir las malas lecturas, tenés que producir buenas lecturas. ¡Pucha! Es tan difícil. Tan difícil. No me aplaudan a mí, sino a Pablo VI. Vamos a terminar porque la una nos va. Vamos.